Hola, ya estamos aquí como cada semana y les traemos el mejor resumen de noticias sobre el mundo XR y el metaverso. Yo soy Misato y les doy la bienvenida a Noticias XR. Les recordamos que esta semana hemos lanzado varios videos interesantes, específicamente tutoriales. Tenemos el tutorial de Lightship ARDK 2.0, básico si quieres empezar. Para los que estuvieron pidiendo más de WebAR, hemos lanzado el tutorial de Jing. Y si vas a participar en el concurso Spark Wars de Spark AR, hemos publicado un tutorial sobre Plane Tracker para darte ideas para el concurso. Así que no dejes de ver estos videos. Y bueno, regresamos a lo de hoy. Estos son los titulares de Noticias XR 13. Y empecemos las noticias con algo de Apple. Este 6 de junio empieza el Worldwide Developers Conference y hay muchas expectativas sobre sus futuros lentes de realidad aumentada o virtual. Oh shit, here we go again. A unos días del evento, existen fuertes rumores de que el Reality OS sea uno de los anuncios importantes. El rumor surgió a partir de un tweet realizado por Parker Ortaloni, gerente de licencias de la marca Vox Media. Él habría descubierto una patente registrada a nombre de una empresa fantasma llamada Realitio System LLC, que se ha utilizado en los últimos años para retener los nombres de lanzamientos de las Mac OS. Pero el dato más revelador es que la patente indica explícitamente que su registro internacional debe producirse máximo entre el día 8 y 9 de junio, justo en las fechas que se estará celebrando el WWDC. Así que es muy probable que tengamos novedades interesantes. ¿Crees que develen el Reality OS? ¿O tal vez sus tan esperados lentes? Déjalo en los comentarios. Y Meta estaría trabajando en su propio sistema de cloud gaming. Este tendría por nombre Avalanche. Y con él se podría transmitir contenidos de PC VR desde la nube hacia los Quest. Por ahora no hay nada confirmado, pero el rumor viene de Brad Lynch, quien también soltó las fotos del diseño de Cambria. No sé si lo recuerdan, lo anunciamos también cuando pasó. Según Lynch, Avalanche llevaría en desarrollo bastante tiempo y supuestamente en enero de 2021 un investigador llamado Sam Mulia habría encontrado la cadena de texto Avalanche-Gaming-Infra-Enable. También en Reddit se publicó un video en el que se ve cómo se encuentra una opción oculta para los usuarios llamada Activar Avalanche. Además, Lynch indicó que un usuario le dijo que fue capaz de entrar en una partida de Asgard's Wrath transmitida en remoto a través de una sesión Wi-Fi 5 en Reino Unido. Por ahora, esto solo se trataría de algo experimental, que debe esperar un tiempo más para alcanzar la calidad necesaria y ser lanzado. Así que sigamos esperando, y si nos enteramos de algo, aquí te lo contaremos. Obvio. La semana pasada, Meta hizo un lanzamiento muy interesante que podría generar avances médicos. Estoy hablando de MyoSuite, una plataforma basada en inteligencia artificial que permitirá crear simulaciones musculoesqueléticas para prótesis y rehabilitación. Eso no me lo esperaba. MyoSuite permite aplicar el aprendizaje automático a los problemas de control biomecánico. Para ello, unifica la inteligencia motora y neuronal. Según explicó Meta, los modelos musculoesqueléticos en MyoSuite son hasta 4000 veces más rápidos que otros simuladores. Pero esta plataforma no solo se utilizaría para uso médico, sino que también para construir avatares realistas para el metaverso. Gracias al Machine Learning, MyoSuite aprenderá más sobre los huesos, músculos y articulaciones que forman parte del sistema musculoesquelético, lo cual aportaría mayor fluidez a los avatares.
Como este. Definitivamente un gran aporte a la medicina por parte de Meta, quienes han mencionado que planean abrir el código del modelo. ¿Qué opinas de estas intenciones de la empresa? Un nuevo lanzamiento VR se dio hace unos días. Estoy hablando de Pimax Crystal, un headset VR que funciona tanto como standalone como para PC VR. Para empezar, lo más resaltante es que poseen lentes intercambiables. Ah, caray, eso sí me interesa. Si utilizamos los lentes de 42 ppd, su FOV será de 120 grados diagonal. Y si usamos los lentes de 35 ppd, su FOV será de 140 grados diagonal. Además, para las personas que sufren miopía, se podrá hacer un ajuste al sistema de montaje de los lentes. Hablando de esto, los lentes de Pimax Crystal son asféricas y aumentan la transmisión de luz, disminuyen la aberración y reducen la fuga de luz. De esta forma, logra un mejor nivel de colores, contraste e imágenes sin distorsiones. Con respecto a las pantallas, son de 2880 x 2880 por ojo, con una alta tasa de refresco de 160 Hz y utilizan una combinación de QLED y Mini LED para ofrecer una gama de colores superior a las OLED. Pimax Crystal utiliza un procesador Qualcomm XR2 para el modo standalone. Y si lo quieres usar para PC VR, utilizará un cable DisplayPort de fibra óptica. O también se podrá utilizar vía Wi-Fi 6E. Y en estos momentos te estarás diciendo, lo quiero, ¿cuál es el precio? Pues el paquete que incluye headset, 2 controladores de joystick, sistema de parlantes, una batería de 6000 mAh, cable DisplayPort y el lente adicional de FOV 35 ppd, cuesta nada más y nada menos que $1,899. Su lanzamiento será en el tercer trimestre de este año, así que estaremos muy atentos para informarles sobre este headset. Sony ha anunciado que el próximo lanzamiento de su PlayStation VR 2 vendrá acompañado de 20 juegos. Estos títulos estarán desarrollados tanto por Sony como por terceros. Sin embargo, aún no han confirmado cuáles serían. Solo sabemos que algunos títulos serían Horizon Call of the Mountain y Among Us. Esperemos al State of Play que se dará más tarde para ver si nos sueltan algunas primicias. Y a pesar de ese anuncio, aún no han confirmado una fecha oficial de lanzamiento para el PlayStation VR 2. Ya basta de estupideces. Sin embargo, nos faltan los que se animan a dar predicciones. Por ejemplo, el analista tecnológico Ming-Chi Kuo, que predijo varios lanzamientos de productos, mencionó que el PlayStation VR 2 recién se estaría lanzando durante el primer trimestre del 2023. Asimismo, indicó que su producción masiva empezaría en el segundo trimestre de este año, es decir, debería iniciar en junio como máximo. Esperemos a ver qué dice Sony en el State of Play. Y hemos llegado al final de Noticias Exar 13. Gracias por llegar hasta aquí y por siempre estar pendientes de esta sección. Si te gusta el contenido que realizamos, te contamos que puedes apoyarnos en Patreon para seguir mejorando. No dejes de darle like a este video y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Todas las semanas traemos videos como este. Y por supuesto, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es todo por el momento. Nos vemos en un próximo video y nos vemos en el metaverso. Bye.